Muy buenas noches, saludos y bendiciones a todos. Shalom a mis hermanos hebreos. Me han preguntado que si yo estoy en contra de Israel, y muy al contrario de eso, yo me declaro como yashuita, o sea, creo en la salvación de Yahshua. Jehová salva. Jehová es la latinización de Yah. Yo me declaro yashuita porque fue lo que se le prometió al profeta Jeremías, porque Yah salvará a su pueblo. Hay que hacer una diferenciación concreta sobre lo que es Israel, el Israel actual, y lo que es el Israel bíblico, o sea, el pueblo bendito descendiente de Abraham. ¿Ok? No es igual decir sionismo que decir judaísmo. No es lo mismo hablar de los hebreos que hablar de los házaros. No es lo mismo hablar del pueblo semita que hablar de otros pueblos etnológicos como los túrquicos, que aparte de los pueblos semitas son los que se expandieron principalmente por las estepas de Rusia y gran parte del Medio Oriente. Entonces, cuando yo hablo del sionismo internacional, me refiero al sistema político-financiero de dominación global. No me refiero al pueblo en sí de Israel, a los descendientes de Abraham, sino a los poderes fácticos que dominan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que gobiernan el actual Estado de Israel. Y de todo eso les hablaré el día de hoy. Hay una desconexión con lo que son los orígenes de Israel, el pueblo santo, el pueblo bendito, con lo que es actualmente todos aquellos que se llaman judíos o israelíes. ¿Qué sucede? Aquellos que fueron esparcidos y huyeron de Palestina, del territorio histórico de Palestina, cuando el Imperio Romano, fueron expulsados prácticamente de su tierra, fueron los sefardíes, aquellos que emigraron a Francia, a España, a Portugal. Son los judíos originales, aquellos que muchos buscaron en el norte de África y en las nuevas tierras de América un lugar de desarrollo y de paz. Aquellos que también por la Inquisición de la Iglesia Católica tuvieron que aceptar el cristianismo greco-romano pagano como religión para no ser asesinados o procesados por la Santa Inquisición. Muchos de ellos adoptaron nombres hispanos, nombres latinos, apellidos hispanos o latinos, para tapar su fe, sus creencias y sus orígenes. Muy diferente son los pueblos askenazí, que son judíos por elección, por asimilación. Les cuento un poco sobre los askenazí. Los askenazí vienen del pueblo túrquico llamado los házaros, que algunos de ellos fueron valientes mercenarios del Imperio Otomano. Los házaros
tuvieron el Kanato de Jazaria, un imperio bastante grande que dominó tanto la región del Cáucaso, lo que hoy es Ucrania, y parte de las estepas, lo que se conoce hoy como Kazajstán, como Tartaria. También actualmente se le dice tártaros. Son pueblos túrquicos, no son descendientes de Abraham. Cuando su imperio desapareció, aproximadamente entre el siglo IX y el siglo X, fue absorbido por el Imperio Otomano, o sea, la actual Turquía, y por el antiguo Imperio de los Zares, el Imperio Ruso. Se dividieron esas tierras. Como en aquellos entonces, tanto en el Imperio Ruso como en el Imperio Otomano, habían amplias libertades religiosas y buenas consideraciones con respecto a los judíos, el pueblo házaro, lo que quedó del pueblo házaro, se organizaron y asumieron el judaísmo, se convirtieron al judaísmo. Eso no los hace semitas, o sea, semitas son los pueblos originarios del Medio Oriente, los caldeos, los arameos, los árabes, los hebreos, los filisteos, los fenicios, eran pueblos semitas, que de allí salen los sefardíes, que huyeron a España y Portugal principalmente. Los askenazí provienen de los házaros, y los házaros son un pueblo túrquico, no semita. Lo vuelvo a repetir y hago este inciso. ¿Por qué? Porque tienes el ejemplo más actual. El actual presidente o primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su origen es polaco. ¿Qué sucede con los házaros? Los házaros, después que se judaizaron, ¿verdad?, migraron a los países de Europa Oriental, dígase Polonia, Hungría, Eslovaquia, la República Checa, que antes se llamaba Bohemia Moravia, para Dacia o la actual Rumania, Bulgaria, los países de la antigua Yugoslavia, Austria. Incluso hubieron muchos askenazis que huyeron al territorio de Austria y al imperio austrohúngaro. Estos judíos o turcos judaizados, ¿verdad?, es lo que se conoce como askenazí o judíos orientales de la Europa oriental, que son los que actualmente, más o menos aproximadamente, son el 60% de la población actual de Israel, del Estado de Israel. Entre familias famosas son los que manejan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienen inversiones en la mayoría de las bancas a nivel internacional, incluso ahora actualmente también manejan plataformas o tienen grandes inversiones en plataformas de criptomonedas o monedas digitales, que los bancos centrales actualmente están migrando hacia las monedas digitales también. Quieren desaparecer la moneda física. Estamos hablando de la familia Rothschild, que son judíos de origen askenazí, pero holandeses. Se mudaron hace muchos siglos, en la Edad Media, a la zona de Holanda y se convirtieron en grandes comerciantes. Entonces, cuando se habla
de Israel hay que hacer un inciso profundo sobre los askenazí o judíos orientales, que son de raza turca, y se judaizaron después que desapareció su imperio. Y los judíos originales, entre ellos los más importantes, los sefardíes, que son los que fueron expulsados de Palestina por el Imperio Romano y huyeron a parte de la Europa occidental y el norte de África. Otro inciso que hago, que hay tribus judías muy antiguas que han vivido en santa paz en el Medio Oriente, en Palestina, como los samaritanos, los que de la región de Samaria, que practican el judaísmo, mas su idioma es árabe, como los judíos que viven, o no llamémoslos judíos, llamémoslos hebreos, que quedaron viviendo en la zona del antiguo imperio persa y del imperio babilónico, de la Medo-Persia antigua, actual Irak, actual Irán, donde hay comunidades judías o hebreas muy importantes y han vivido en santa paz y nadie se ha metido con ellos. Entonces, particularmente, yo soy un yashuita, yo creo en la salvación de Yah, creo en las raíces hebreas. Sí, amo al pueblo de Israel, mas estoy en contra del sionismo internacional o del gran Israel que pretende dominar y ser la base de dominio del nuevo orden mundial, basado en las finanzas, en el manejo de las criptomonedas y de todo el sistema bancario, incluyendo el SWIFT. El sistema SWIFT, que es el que permite los intercambios en la mayoría de las naciones actualmente, que depende de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, sepan que yo no tengo nada en contra del pueblo de Israel. Yo bendigo al pueblo de Israel y pido siempre sea el shalom, la paz sobre Jerusalén, En mis oraciones siempre está presente, que fue la gran confusión, algo histórico que yo sé que muchos pastores religiosos, cristianos, evangélicos, que adoran a Israel sin saber que están adorando a la bestia, pero ese es el tema del próximo capítulo que les tengo. Porque como dice la palabra, mi pueblo peca o perece por falta de conocimiento. Entonces no se preocupan en investigar, en profundizar en la historia, en los hechos reales que han ocurrido, sino que dicen lo primero que se les viene a la mente o lo primero como ellos interpretan las escrituras. Porque una cosa es que la Biblia es un libro que ha sido muy manipulado, pero también guarda mucha verdad. Lo digo y lo sostengo. En la época de Chávez al ver la matanza de niños en Gaza, en Cisjordania, él maldijo a Israel, pero fue malinterpretado, porque él no maldijo al pueblo de Israel, él maldijo al Estado de Israel, que es el que comete genocidio. ¿Contra quién comete el genocidio? Contra sus hermanos de Gaza y de Cisjordania, que sí son semitas, sí son descendientes de Abraham, curiosamente.
Mas hay judíos en el actual Israel, principalmente sefardíes, de lo que le venía hablando, que están en contra del Estado de Israel y están en contra de la matanza de sus hermanos palestinos. Pero como son minoría en el actual Estado de Israel, es poco lo que pueden hacer políticamente. No tienen mucho peso, porque los askenazí, los judíos askenazí, o sea, de la Europa Oriental, dominan toda la escena política y ellos no son semitas, ellos son de raza túrquica. Si no lo entiende, hermano, hermana, pastora, cristiano, investigue, lea, culturícese. No caiga en el error de la gran mayoría, no sea ignorante, no perezca por falta de conocimiento. Que Dios los bendiga, igual como bendiga al pueblo de Israel. Shalom.